Saludos, doctora. Buenas tardes o buenas noches. Somos alumnos del séptimo D de la carrera de medicina para la cátedra de neurología. Somos del grupo B. Nuestro grupo va a explicar el examen físico neurológico del 11º par craneal, lo que es el nervio accesorio. Ya. Los integrantes de este grupo, mi persona, Daniel Gordillo Arias, Alex Guevara, Michelle Wenig, Helen Herrera, Anabel Goyes, Grace Maya y Andrés Vaca. Ahora vamos a comenzar hablando de lo que es la anatomía del nervio accesorio. Entre sus generalidades, podría decirse que esto es un nervio exclusivamente motor, aunque también tiene una función propioceptiva propia de los nervios. ¿Por qué se le llama accesorio? Porque se considera accesorio del nervio vago. Y entre sus funciones motoras, porque inerva varios músculos, como el esternocleidomastoideo, la porción lateral del trapecio, el músculo de la laringe, de la faringe, del velo y del paladar, y su función propioceptiva, porque informa al organismo de la posición de los músculos o de las partes contiguas. Ya. En su función motora va a tener en la porción vulvar y en su porción medular, que parte del origen del núcleo ambiguo. La terminación real va a ser el músculo del paladar, excepto el periestalfelino externo, el músculo de la faringe y excepto el estilofaringio, y el músculo de la laringe. En su porción medular va a ser el origen real desde la porción posterolateral de la asta anterior de los primeros 5 segmentos cervicales y su terminación en el esternocleidomastoideo y el trapecio. El nervio accesorio es un nervio motor que está formado por unión de una raíz espinal y otra craneal, neurocraneal. Ya, en su origen vamos a tener dos orígenes, que es tanto su origen real como su origen aparente. En su origen real, en ambas orígenes va a tener un origen vulvar y un origen medular. En su origen vulvar parte de la parte más caudal e inferior del núcleo ambiguo, compartido por el nasofaringio y el neumogástrico. Y en la origen medular va a partir del núcleo del nervio accesorio localizado al asta lateral anterior de la médula espinal a nivel de los segmentos de C1, C2, C3, C4 y C5 hasta su terminación en el esternocleidomastoideo y en el trapecio. Ya. Ahora en su origen aparente igual va a tener tanto en su porción vulvar y en su porción medular o espinal. En su porción vulvar nace desde el surco posterolateral del bulbo o la fosita retroolivar debajo del neumogástrico, y en su porción medular nace del surco posterolateral de la médula detrás del ligamento dentado, como vemos aquí detrás del ligamento dentado, y delante de la raíz posterior de la médula espinal, a través de las vértebras de C1, C2, C3, C4 y C5, como ya se explicó. Ahora vamos a hablar del trayecto del nervio accesorio. Como podemos ver, aquí se encuentra el foramen yugular y el conducto del hipogloso, la vena yugular interna y la arteria carótida interna. A su salida por el foramen yugular, el cual va a estar formado por la articulación del temporal junto con el hueso occipital, van a salir la vena yugular interna, el nervio glosofaringio, el nervio vago y el nervio accesorio. Veamos la imagen de acá. Una vez que se forma la raíz medular para poder unirse con la raíz vulvar, debe pasar por el agujero magno. Entonces, pasa la raíz espinal del nervio accesorio a través del foramen occipital y luego sale del cráneo a través del foramen yugular, como podemos ver aquí. Y podemos decir que el nervio accesorio se termina. ¿Por qué? Porque se va a dividir en una rama interna y una rama externa. La rama interna se va a dirigir al ganglio inferior o flexiforme del nervio vago, y la rama externa se va a dirigir en el 65% de los casos de manera lateral por la vena yugular interna y en el 35% de los casos de manera medial por la vena yugular interna. Ya, vamos a ver la rama interna del nervio accesorio. Como ya dijimos, la rama interna del nervio accesorio, cuando sale del cráneo, se va a dirigir al ganglio inferior del nervio vago.
el cual le cede al nervio vago junto con sus fibras deferentes viscerales especiales el paso para embarcarse por el nervio neumogástrico y a través de este dirigirse a inervar los músculos de la faringe. Es decir que el nervio accesorio, a través de las ramas faringeas del nervio vago, va a inervar todos los músculos de la faringe, excepto el músculo estilofaringeo. También va a inervar todos los músculos del velo del paladar, excepto el músculo elevador del velo del paladar. También va a inervar el músculo palatogloso de la lengua y los músculos de la laringe, excepto el cricotiroideo. Entonces, de este modo, la función motora del nervio accesorio se la debemos a la rama interna, ya que estas fibras deferentes viscerales especiales viajan a través del nervio vago y a través de este es que van a llegar al órgano efector. Ya, ahora vamos a hablar de la rama externa del nervio accesorio. La rama externa del nervio accesorio va a inervar los músculos esternocleidomastoideo y el músculo trapecio. Como ya se mencionó anteriormente, la rama externa parte del trayecto del nervio accesorio, se va a dirigir en el 65% de los casos de manera lateral por la vena yugular interna y de manera medial en el 35% de los casos por la vena yugular interna. Entonces vamos a encontrar en la cara profunda del músculo esternocleidomastoideo al nervio accesorio, el cual emite ciertas ramas que perforan el músculo y más o menos a 2 dedos por debajo de la hipófisis mastoides es que va a inervar al músculo esternocleidomastoideo. Entonces, luego de esto, el nervio accesorio se va a dirigir por encima del músculo elevador de la escápula hasta dirigirse al músculo trapecio, donde se va a perder, porque aquí va a inervar. Continuando con la exposición de mi compañera, yo les voy a hablar sobre la anastomosis del nervio accesorio. Bueno, como podemos ver, aquí se encuentra el nervio accesorio. Va a tener anastomosis con varias partes de los nervios y también músculos que se encuentran alrededor del cuello. Como podemos ver, va a estar conectado, aquí está, va a estar conectado con las raíces posteriores de los nervios cervicales en el conducto raquídeo. Como podemos ver, esta es la continuidad. También va a estar conectado con la porción, bueno, la rama interna del nervio vago, como puedes ver acá. Esta también es otra de las anastomosis. Otra conexión que va a tener, otra anastomosis que va a tener este nervio, el nervio accesorio, es con las ramas internas del plexo cervical, como podemos ver en la parte de acá. Esta es en la cara más profunda de estas ramas. A su vez, la continuidad del nervio accesorio, como podemos ver en este trayecto, va a descender y va a tener también conexión con ramos musculares, como son el músculo trapecio y como es el músculo esternocleidomastoideo. Con estos dos también va a tener una anastomosis este nervio, perdón. Continuando, tenemos la anatomía funcional. Yo les voy a hablar un poco sobre lo que es la anatomía funcional del nervio accesorio. Como sabemos, el nervio accesorio va a inervar varios músculos. Como podemos ver aquí, es el trapecio y también el esternocleidomastoideo. Por ende, como va a inervar este músculo que es el esternocleidomastoideo, va a producir una rotación del lado contrario al músculo y también va a producir una inclinación al mismo lado, ¿ya? Bueno, esta función extensora se va a poder comprobar porque también va a inervar al músculo trapecio, ¿ya? Bueno,
Este músculo que vemos que está situado en la parte posterior del esternocleidomastoideo. Puede decirse como tal que este nervio espinal es sobre todo un nervio extensor, como podemos darnos cuenta. Bueno, el extensor sobre todo lo que es de la cabeza, ¿ya? Pero por su inserción inferior también va a dar movilidad a la parte superior del tórax, como podemos ver aquí. ¿Ya? Entonces, el esternocleidomastoideo se va a elevar en la inspiración. El trapecio, en cambio, va a mover la que es la clavícula y también va a mover el hombro hacia atrás y también hacia arriba. Por lo que el nervio espinal puede funcionar en el mecanismo de la inspiración, también puede ser confundido con una inspiración forzada de lo que es el neumogástrico, ¿ya? Se decía que sus raíces vulvares participan en la inervación de lo que es también la laringe, como podemos ver en la parte de acá arriba. Y bueno, también antes, en la antigüedad, se decía que participaba en el estrechamiento de la glotis y una gran parte de la movilidad de la fonación, como tal, de los movimientos de la fonación. Eso es todo lo que es la anatomía funcional. Vamos a continuar con la exploración física. La exploración neurológica es una de las herramientas más importantes con las que cuenta la medicina para realizar el diagnóstico y detección de enfermedades del sistema nervioso. La exploración neurológica del nervio accesorio se va a realizar mediante la apreciación de la fuerza del músculo trapecio, en la cual el paciente va a elevar sus hombros mientras el médico realiza resistencia con su mano. De la misma manera, va a pedirle que rote su cabeza. En este caso se va a evaluar el músculo esternocleidomastoide mientras el médico realiza resistencia. La exploración neurológica de ambos nervios se van a evaluar mediante la palpación y la apreciación de la motilidad. En este caso, el paciente debe ser capaz de levantar sus hombros contra resistencia, de mover la cabeza de un lado al otro, de rotar la cabeza a pesar de la resistencia y de bajar la frente contra resistencia. Ahora vamos a realizar la exploración del nervio accesorio. Toma asiento, por favor. Bien. Primero te voy a pedir que eleves los hombros. Relaja los hombros. Ok. Ahora voy a hacer una presión hacia abajo y tú vas a intentar elevar los hombros. Relaja los hombros. Otra vez. Muy bien, relaja los hombros. Ahora te voy a pedir que muevas la cabeza de izquierda a derecha. Otra vez. Ahora vas a intentar mover la cabeza hacia la izquierda mientras yo ejerzo una presión contraria. Otra vez. Ahora lo mismo hacia la derecha. Ok. Ahora vas a intentar inclinar la cabeza hacia adelante. Otra vez. Muy bien. Y con eso finalizamos la exploración del nervio accesorio. Parálisis infranuclear se debe a lesiones de la rama externa del nervio, desde su salida por el agujero rasgado posterior hasta su distribución periférica, produciendo la parálisis y atrofia de los músculos que inervan, como el segundo nervio cervical, que inerva principalmente al esternocleidomastoideo. Puede escapar a la parálisis un cierto número de fibras musculares, que lo mismo ocurre con el trapecio, cuyas fibras superiores e inferiores son inervadas por el espinal, mientras que las fibras medias reciben su inervación del tercer y cuarto nervio cervical. Como ejemplo tenemos la parálisis unilateral del trapecio. Se afecta predominantemente las fibras superiores del músculo, como lo observamos en la siguiente imagen, las siguientes características. El moñón del hombro cae hacia adelante y abajo. La fosa supraclavicular se hace más profunda y la clavícula adquiere un marcado relieve. La escápula se lleva hacia abajo y hacia afuera. Y si el enfermo lleva sus hombros hacia atrás, la escápula se aproxima imperfectamente a la línea media y los músculos romboides se remarcan bajo la piel. El borde espinal de la escápula se inclina de
arriba hacia abajo y afuera hacia adentro, produciendo un déficit de elevación del hombro y un déficit de elevación del brazo en abducción por encima de la horizontal. Con los brazos extendidos, los dedos del lado paralizado avanzan más que los del lado sano. O del nervio accesorio tenemos a la parálisis supranuclear. Esta parálisis supranuclear se va a producir por lesiones hemisféricas o por lesiones troncales que van a dar lugar a la hemiplegia, y esta hemiplegia no es más que la parálisis de la mitad del cuerpo, ya sea de una manera completa o de una manera incompleta. Esta parálisis supranuclear no se va a acompañar de atrofia. Dentro de la parálisis supranuclear tenemos 4 tipos. El primero de ellos es cuando hay un déficit del trapecio homolateral de la hemiplegia y déficit del esternocleidomastoideo contralateral de la hemiplegia. Es decir, si el paciente presenta la hemiplegia del lado derecho, el músculo trapecio que se va a ver afectado va a ser igualmente del lado derecho, pero el esternocleidomastoideo afectado va a ser del lado contrario, es decir, del lado izquierdo. El paciente va a poder rotar la cabeza levemente hacia el lado no hemipléjico, pero va a tener dificultad para rotar la cabeza hacia el lado hemipléjico. Y las principales causas de esa alteración se va a deber por una lesión hemisférica o mesencefálica contralateral a la hemiplegia. Otra de las alteraciones de la parálisis supranuclear tenemos al déficit del trapecio y del esternocleidomastoideo homolateral a la hemiplegia. Es decir, el paciente en el lado en que presente la hemiplegia se va a ver afectado tanto el esternocleidomastoideo como el trapecio del mismo lado. El paciente va a poder rotar la cabeza levemente hacia el lado hemipléjico, pero va a tener dificultad para rotar la cabeza hacia el lado no hemipléjico. Y la principal causa de esta alteración tenemos las lesiones pontinas o las lesiones vulvares contralaterales de la hemiplegia. Otro tipo de esta parálisis supranuclear es la que está generada por un déficit de trapecio homolateral en la hemiplegia y preservación de ambos esternocleidomastoideos. Es decir, el paciente va, en el lado en que presente la hemiplegia, si es el lado derecho, se va a ver también afectado el músculo trapecio del mismo lado derecho, pero los músculos esternocleidomastoideos no se van a ver afectados. El paciente va a poder rotar la cabeza hacia ambos lados. Y las principales causas de esa alteración se va a deber por una lesión pontina o una lesión vulvar ventral contralateral de la hemiplegia por donde pasan las fibras del trapecio. Y por último tenemos al déficit del esternocleidomastoideo homolateral de la hemiplegia y preservación de los trapecios. Es decir, en ese tipo de hemiplegia el paciente va a presentar alterado o un déficit del esternocleidomastoideo del mismo lado donde presenta la hemiplegia, pero los músculos trapecios no se van a ver afectados. El paciente va a tener un déficit de rotación cefálica hacia el lado no hemipléjico y la principal causa de esta alteración se va a deber por una lesión tegmentaria contralateral a la hemiplegia, por donde pasan las fibras del esternocleidomastoideo. De manera general, las causas de parálisis supranuclear se puede dar por lesiones focales, que en su mayoría son por causas vasculares, tumores primarios o secundarios, abscesos y desmielinización. Otro tipo de parálisis que tenemos es la parálisis nuclear, pero esa parálisis nuclear es rara, ocurre muy pocas veces, puede ser uniobilateral y afecta a ambos músculos, es decir, tanto el trapecio como el esternocleidomastoideo. Y las principales causas de esta parálisis nuclear es el síndrome vulvar, la esclerosis lateral amiotrófica, los tumores y la poliomielitis aguda.